Bienvenido de nuevo a tu canal de Historia y Geografía del Perú. Vamos a conocer a los presidentes, porque las repúblicas están representadas por los presidentes como máximas autoridades. Vamos a comenzar con el primer presidente constitucional del Perú, hasta el actual, que es el presidente Vizcarra. Yo te voy a dar un poco de su biografía y sus obras. En esta ocasión vamos a comenzar con los dos primeritos. Si tuviéramos que numerarlos, vamos a comenzar hoy con el 1 y el 2. ¡Comencemos! Fíjate que durante los 50 años siguientes a la independencia nos gobernaron puros militares. El primer militarismo. Todos los presidentes son militares, desde 1826, que comienza el proceso, hasta 1872, todos son militares. ¿De acuerdo? El historiador más importante que ha resaltado esta época es Jorge Basadre, nuestro amigo de los 100 soles. Jorge Basadre, el historiador de la República, llama a este primer bloque el primer militarismo. Y por lo tanto, hablamos pues de una forma gubernamental revestido en esa marcialidad militar, y pues vamos a encontrar una compleja dictadura durante los primeros momentos de república. Primer presidente de la república, José de la Mar y Cortázar. Nació en el año 1776 en Cuenca, Ecuador. ¿Era ecuatoriano, profesor? No, en esa época todavía los países no se han independizado, pertenecen todos al Imperio Español. A los 2 años será llevado a España con su tío, Francisco Cortázar, donde pues pasará su infancia y juventud. Estudiará ya en Madrid e ingresará al ejército español como subteniente. Peleará esta batalla en contra de Napoleón del lado de España, que le devolverá la corona a Fernando VII, y luego pues vendrá a América. En el año 1821 se unirá a San Martín, después de haber abandonado las fuerzas realistas españolas a las que perteneció, y en 1824 mandó las fuerzas peruanas en la famosísima batalla de Ayacucho. Se convertirá en presidente de la República en 1827 y fallecerá en 1830, allá en Costa Rica. Muy bien, conozcamos sus principales obras. Fue elegido por el Congreso el 9 de junio de 1827. El 18 de abril de 1828 promulgará una constitución de tendencia liberal, la famosa Constitución de 1828. Se creará en su gobierno las juntas departamentales, promoviendo así el descentralismo. En aquella constitución, la de 1828, se estableció la ley de imprenta. En el artículo 153 dice: todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, publicarlos por medio de la imprenta sin censura previa, pero bajo la responsabilidad que determina la ley. Habla de la libre expresión. Establece los 4 años de periodo presidencial, reglamentó las elecciones municipales, y el poder legislativo estaba en esa época dividida en 2 cámaras, o sea, era bicameral. Se dividía en senadores y diputados. En lo internacional tuvimos 2 conflictos con nuestros vecinos, Bolivia y la Gran Colombia en ese momento. Te comento así para que Perú sea libre de la invasión española que estaba aquí. Bolívar tuvo que enfrentarse en la batalla de Junín y Ayacucho a los españoles. Tras vencerlos, él se queda como presidente vitalicio del Perú. Pero pues 2 años después de la independencia, en 1826 e inicios del 27, la Gran Colombia, su mayor obra, empieza a sufrir una desestructuración interna. Entonces él tiene que dejar el Perú y volver a la Gran Colombia. El Congreso apenas ve que él parte, porque la idea de él es partir y volver. El Congreso espera que se vaya y lo destituye y nombra a Lamar presidente. Su brazo derecho, Sucre, que estaba gobernando Bolivia,
iniciará un conflicto directamente con nosotros. Esto ocurriría el 1 de mayo de 1828. El general de en ese entonces el presidente Lamar era Agustín Gamarra. Es enviado a Bolivia, invade Bolivia, cruza el Desaguadero sin dificultad, logra ocupar La Paz y avanza hasta Oruro, donde se firma el Tratado de Piquiza. En ese tratado de Bolivia debían salir todos los extranjeros, incluido Sucre. Cuando esto ocurre, pues, desde la Gran Colombia, Bolívar, ya con un resentimiento previo hacia el Perú, porque lo desconocen, lo ve, y haberlo destituido de su cargo, le declarará la guerra al Perú y se inicia la famosa guerra con la Gran Colombia. Una de las causas, no te olvides, es este resentimiento y el famoso Tratado de Piquiza, por haber destituido a Sucre, su brazo derecho de Bolivia. Bajo esa excusa, Bolívar entonces le exige al Perú los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas como parte de la Gran Colombia. El Perú expulsa al cónsul de aquel entonces, Cristóbal Armero, y bueno, pues la situación pasa de ser diplomática ya a bélica directa. Hay dos momentos: la campaña naval iniciada en agosto de 1828 en el combate de Malpelo, allí en Guayaquil, donde la escuadra peruana al mando del inglés Guise sale victorioso, pero luego en el combate de Cruces muere. Entonces asume el mando el teniente primero José Boterín, quien lleva adelante el ataque. Victoria para nosotros, las tropas peruanas toman Guayaquil el 1 de febrero de 1829 al mando del capitán Casimiro Negrón. Se inicia entonces la campaña terrestre al mando del mismo presidente José de la Mar. No corre con la misma suerte, las tropas son derrotadas en las batallas de Saraguro y Portete de Tarqui y se firma el convenio de Girón entre Orbegoso y Sucre. Orbegoso, por parte del Perú, era un militar destacado. Ya vamos a ver que tanto el general Gamarra como Orbegoso serán posteriores presidentes. El ejército peruano se retira a Piura y Gamarra, pues, al ver que el presidente ha fallado en la parte terrestre que le correspondía, decide darle un golpe de estado. No te preocupes, ni que te llame la atención. Durante el primer militarismo, los golpes de estado son lo común para la sucesión del poder. Gamarra depone así a Lamar en junio de 1829 y lo destierra a Costa Rica, donde pues en 1830 morirá. De esa manera, Gamarra, ya como presidente del Perú, a través del golpe de estado, celebrará con Colombia el armisticio de Piura. Y luego se firmará un primer tratado, la Rea Gual, de paz y amistad, en 1829, específicamente el 22 de septiembre. ¿Quién era Gamarra? Veamos un poco de su vida. Agustín Gamarra Mesía nació en 1785 en Cusco. Tuvo al inicio de su vida una vocación religiosa que luego será cambiada en 1809 cuando se enrole a las filas del ejército realista. Combatió al lado de los realistas siempre, hasta que en 1821 se sumará a la causa de la independencia de San Martín y se convertirá en presidente, pues, en el año de 1829 hasta 1833. Te comento que Gamarra será presidente del Perú en 2 ocasiones. Te comento que Agustín Gamarra, si bien es cierto es el protagonista y el presidente del Perú, logra sostener sus 2 gobiernos respaldado en su esposa, la famosa Francisca de Zubiaga, apodada la Mariscala. Encontraría la muerte en Ingavi, en Bolivia, en 1841. Ya te voy a explicar por qué tiene que ver mucho su muerte con la famosa Confederación. Veamos algunas de sus obras de su primer gobierno. En su gobierno se creó el departamento de Amazonas. También se construirá el puerto de Cerro Azul en Cañete. Se inicia la explotación de la minería en Tarapacá. Adivina qué mineral se extraía de ahí. Salitre y guano. 2 elementos muy importantes en esta etapa del primer militarismo. Creará la Dirección General de Aduanas,
firmará con Bolivia los tratados de Tiquina y Arequipa. Y al disolverse, pues, la Gran Colombia en 1830, te comento, profesor, ¿qué pasó con la guerra con la Gran Colombia y qué pasó con Bolívar? No pudo contener la desestructuración interna, Bolívar caerá golpeado por una enfermedad que ya venía arrastrando años antes. En 1830 él muere y ahí también se da la disolución de la Gran Colombia y aparece nuestro vecino al norte, Ecuador. Quiero comentarte algo que es bastante reincidente en los exámenes de admisión. Durante el gobierno de Gamarra se produce el segundo debate doctrinario. Guárdalo así, por favor. Y el primero, si está en el segundo, ¿qué fue? ¿Y dónde está el primero? Te comento. El primer debate doctrinario se realizó a la hora de elegir república o monarquía constitucional. ¿Te acuerdas que San Martín vino y proponía una monarquía constitucional y la mitad del Perú quiso república? Ganó la república. Ese fue el primer debate doctrinario. El segundo debate doctrinario se da durante el gobierno de Gamarra y ya no se pone en debate la elección de la forma de gobierno, sino en la tendencia que esta debe tomar. ¿La república debería tener un corte liberal o debería ser autoritaria, conservadora? Profesor, liberal, sí, es decir, donde el Estado respete por sobre todo a la ley y a la Constitución. Y la parte autoritaria decía que el Estado debe procurar el fortalecimiento del principio de autoridad y el logro de la paz a través del orden, la fuerza. Estaba dividido el Perú y había un opositor, un clérigo bastante opositor a la forma del gobierno autoritario de Gamarra, el famoso Francisco de Paula González Vigil, que en ese tiempo era presidente del Congreso, que acusaba mucho de autoritario a Gamarra. Su famosa frase, yo debo acusar, yo acuso. Muy bien, pasemos a la práctica en clase. Vas a completar esto en tu cuaderno, esta línea de tiempo la vas a completar en estos 2 años, los sucesos más importantes que ya te mencioné yo durante la explicación, complementada con el módulo, que está aquí abajo, en la descripción del video. En la pregunta 2 me vas a responder cuál fue el problema limítrofe con Bolivia. Luego relacionamos, coloca las letras dentro de los paréntesis, el segundo debate doctrinario. ¿Dónde colocarías? Ajá, muy bien, liberales y conservadores. De Paula González Vigil, yo debo acusar, yo acuso. Muy bien, el famoso sacerdote liberal. Caudillo militar cusqueño, Gamarra. Nació en Cuenca, hoy Ecuador, Lamar. Y ya te hablé, pues, ¿no? El periodo comprendido del 27 al 72, el primer militarismo. ¿Cuál fue el papel que jugó doña Francisca de Zubiaga durante el gobierno de Gamarra? ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno liberal y un gobierno conservador? El papel que juega el Estado. Ya hemos dicho que de la parte liberal el Estado debe respetar a todo ciudadano, la ley y la Constitución. Y en la parte autoritaria, como tú mismo puedes entender el término, el Estado está por encima de ellas. Te desplayas ahí para poderme explicar. La práctica domiciliar. Muy bien, vas a trabajarme estas 4 preguntas que son del tema y profundizas un poco con tu investigación. Y a mí me vas a enviar la pregunta 4. ¿De acuerdo? Esa es la única de las 4 preguntas que me envías para yo poder evaluarte. Muy bien, hemos terminado. Te veo en la segunda clase con los siguientes 2 presidentes. No te olvides de suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para avisarte cuando esté ese material. Muy bien, nos vemos.